1939 ganó el premio de novela Plaza y Janés con la obra Años de fuga. De regreso en Colombia colaboró con el periódico El Tiempo, realizó el programa de televisión Personajes y obtuvo, compartido con sus hermanas, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Otras de sus plumas son el libro de ensayos Primeras Palabras, el libro de cuentos El Desertor y El Olor de la Guayaba, reportajes sobre el escritor Gabriel García Márquez, de quien fue amigo personal, aunque discrepara con él políticamente. Posteriormente publicó La llama y el hielo y Nuestros pintores en París. En 1996 saltó a la fama continental tras la publicación del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y en 2007 una continuación, El regreso del idiota. De 1997 es Fabricantes de miseria, sobre la situación en Venezuela y Colombia. Y resaltamos también Aquellos tiempos con Gabo, libro en el que reveló aspectos desconocidos de Gabriel García Márquez y que tuvo un gran éxito en Latinoamérica. El doctor Roberto Pombo Holguín, director del diario El Tiempo, empezó su carrera en 1979 como redactor de la revista Alternativa. Fue reportero de El Heraldo y jefe de redacción del Diario del Caribe, ambos de Barranquilla. También fungió como director y columnista de la revista Semana, editor y columnista de la revista Cambio y director de la edición de esa misma publicación en México durante 3 años. En los medios audiovisuales fue director del noticiero TV Hoy y de Viva FM de Caracol Radio. El doctor Marco Schwartz Rodaki, director del diario El Heraldo. Sus abuelos paternos y maternos eran judíos polacos que llegaron a la costa norte colombiana en los años 20 del siglo pasado. Fue reportero y corresponsal en Nueva York del Heraldo y obtuvo en 1983 el Premio de Periodismo Simón Bolívar. Tras su llegada a España trabajó en los semanarios Cambio 16, El Siglo y El Periódico de Cataluña. Ganó en 2005 el premio de novela La Otra Orilla con El Salmo de Kaplan y su novela Vulgata Caribe fue publicada en 2006. Y por último, el doctor Mauricio Vargas, él es escritor y periodista colombiano, ha trabajado para medios como El Heraldo realizando reportajes por Centroamérica y también ha colaborado con El País, Liberación y Radio Francia Internacional. Además, Vargas ha formado parte del gobierno colombiano como ministro de Comunicaciones y desde su salida de la política trabajó para Semana antes de pasar a Cambio y a Tiro Directo. Ha recibido en 7 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y como director de Cambio recibió el Ortega y Gasset, otorgado a la revista en 2000. Ha publicado varios libros de ensayo, tanto políticos como históricos, como Memorias secretas del revolcón y El presidente que se iba a caer. En 2001 su libro Tristes Tigres fue galardonado con el Premio Planeta. Con su novela histórica El mariscal que vivió deprisa, sobre la vida de Antonio José de Sucre, ganó el Premio Bicentenario 2009, creado por las empresas Telefónica y Planeta, con la idea de conmemorar las gestas revolucionarias que llevaron a la independencia de varios países latinoamericanos alrededor de 1810. Dicho lo anterior, tengo el gusto de invitar a pasar al frente a nuestros exponentes en esta tarde. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A excepción de Plinio, creo que tanto Marco como Roberto, como en mi caso, nos sentimos solamente una parte de la definición de este conversatorio. Plinio tiene todos los títulos que el conversatorio exige, porque además de haber vivido muchos años en Europa, es a todas luces, y eso no requiere ninguna justificación ni presentación,
un intelectual a carta cabal. De modo que la mejor manera de empezar esta charla, y teniendo en cuenta además que de los 4 fue el primero que desembarcó en Europa, yo le sugería a Marco y a Roberto que iba a empezar con una pregunta absolutamente histórica para Plinio, que creo yo que nos puede ayudar a encaminar y a enfocar el título de este conversatorio, y sobre todo que estoy seguro que nos va a traer buenas anécdotas. 1948, Plinio, te vas a la edad de 17 años a París. ¿Por qué? ¿Cómo una persona nacida en Boyacá, que está en Bogotá pensando en estudiar, termina en París a los 17 años en 1948? A ver, te cuento. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí oye, ¿no? No, lo que pasa es que yo salí muy joven del bachillerato del liceo Cervantes. Fui con discípulos de Camilo Torres y Luis Villar y tal. Ellos se metieron a estudiar Derecho. Mi papá es abogado, tenía una gran oficina de abogados, y yo odiaba las oficinas de abogados, porque había servido como de mensajero en la oficina de mi padre, y me parecía horrible las notarías y las cosas, y no quise estudiar Derecho. Entonces mi papá dijo, bueno, pues entonces busca algo más concreto. ¿Qué te parece si estudias química industrial? Química industrial. Al fin le dije, bueno, en último caso me pongo a filosofía y letras, porque yo, me interesa la literatura mucho. Y me miró con pasión y dijo, te vas a morir de hambre. Me salvó de todo ese Luis Villar Borda, que sabía que me la pasaba leyendo a Baudelaire, a Rousseau, a todos esos autores, poetas franceses, etc. Entonces me dijo, pues vete para París. Tú sabes que uno puede ir a París sin necesidad de plata. ¿Cómo es eso? Sí, mira, un estudiante le dan derecho a comprar $250 al cambio oficial, que era de 2 pesos por dólar. Allá se puede vivir con $100 y devuelven los 150 que sobran para venderlos al cambio negro así. Entonces, y yo me fui allá, me fui a París y me encantó, porque realmente fue una experiencia única. Llegué a Saint-Germain-des-Prés, era un barrio existencialista, veía a Sartre, a Simone de Beauvoir, el Café de Flor, pero también los veía en un bar por la noche viendo cantar a la Greco, y bueno, esa fue mi primera experiencia, que terminó cuando estudié ciencias políticas, pero no en la Sorbona como se dice, sino en Sciences Po. Eso fue un consejo de un amigo francés que me dijo, bueno, tú lo que quieres escribir, ¿no? Sí, pero no vas a poder vivir de eso. Tienes que buscar una cosa que te sirva para ganar algo. Entonces, compagina tu vocación literaria con el periodismo, y para fortalecer esa última es bueno estudiar ciencias políticas. Entonces yo le hice caso a mi amigo Germani y eso fue. Bueno, yo primero, rector, agradecer muchísimo la injustísima invitación, porque de las 3 yo no sé ni siquiera si soy una. No soy intelectual, no he vivido en Europa y está en discusión si soy latinoamericano. Pero como en Barranquilla me siento como en casa. Entonces agradezco mucho la invitación y le quería hacer una pequeña introducción para preguntarle a Plinio justo sobre el tema de los latinoamericanos, el que tuvo la oportunidad de recogerlos a todos los del boom en una revista en México, en Francia, de la cual él fue jefe de redacción. ¿Qué es ser intelectual y qué es ser
latinoamericano como una definición inicial. Es decir, hay gente que sostiene que el primer intelectual latinoamericano fue el Inca Garcilaso de la Vega, que fue la primera persona que con una conciencia, digamos, de su tierra, escribió a Europa para que los europeos entendieran en su propia lengua castiza, bien escrita, qué era lo que pasaba en su tierra, y eventualmente uno pudiera decir que él fue el primer latinoamericano que triunfó en Europa. ¿Qué era ser latinoamericano en el grupo de la gente del Boom Plinio que estuvo contigo en aquella época? A ver, yo estoy contento, pero me gustaría más retroceder un poco en el tiempo. ¡Más! Retroceder en el tiempo. Dale. Quiero decir cómo llegué a eso. No, es que eso tiene su origen. Yo estudié y me volví. Ya había hecho mis estudios en París y no pensé quedarme. Entonces, me vine a Barranquilla. Me echaron del diario El Caribe por un reportaje que hice en Manatí, no sé qué, y quedé clasificado de comunista. Aunque ustedes no lo crean, lo echaron del diario del Caribe por comunista. Y lo peor es que yo había sido director de prensa latina y renuncié con Gabo a ese puesto porque vi que estaba el comunismo tomándose la entonces la cosa más injusta del mundo. Bueno, pero el caso, que eso lo cuento, el caso es que yo llegué a Barranquilla, me trajo con Álvaro Cepeda, creo que llegamos borrachos así a como a la 1 de la mañana, y me alojé en La Perla. Estaba ahí Alejandro Obregón, que lo había conocido en París, nos sentamos a tratar, y apareció un otro amigo que fue providencial, que fue Juan B. Fernández Renovisky. Juan Bcito, me dijeron en Bogotá, ten cuidado porque ese Juan B es muy casamentero, ese tipo es muy peligroso. Y efectivamente me invitó al Country Club, que había un grupo de muchachas muy bonitas y dijo, ¿qué es de presidente de las peladas? Y bueno, pues sí, a ver, el presidente de las peladas. Se quedaron hablando conmigo, ahí estaba ahorita como ahí están, y estaba Marlene Moreno, que se quedó, y cuando se levantaron todas porque tenían que irse a una cena que los había invitado, ella se quedó, y entonces las amigas, pero ¿cómo si estaba invitada anoche? Yo Juan B. Fernández captó ese gesto y comenzó a llamarme, enloquecerme por teléfono. Invita a la pelada, esa pelada se fue por ti. Invita a la pelada, hombre, invita a la pelada. Ya la invitaste. No, bueno, al día siguiente, miércoles, bueno, invítala. Hay un cineclub, el miércoles hay un cineclub. Tú invítala al cine, pues, invítala al cine. Ya siete, no basta eso. Tienes que invitarla a Henneman, un bar que hay aquí en el Prado. Bueno, te invité, me fui a Henneman. Y ahí ocurrió una cosa sorprendente, porque Marvel era la reina del carnaval. En ese momento era reina del carnaval, había sido reina del carnaval. Entonces, nos sentamos a hablar. Ella se dio cuenta que yo era escritor, que quería ser escritor, y entonces comenzamos a hablar. Yo, a mí no me importa nada el carnaval ni nada, pero yo quiero ser escritora y yo leo mucho. Entonces comenzamos a hablar y encontramos que nos encantaba Virginia Woolf, y Faulkner y también Flaubert. Entonces de pronto se quedó muy seria mirándome y dijo, ¿sabes una cosa? Yo no me podía casar sino con un tipo como tú. Como yo, como tú. Bueno, pues entonces vamos a pensar en esa posibilidad. Los 5 meses que pasaron, nos casamos. Pero donde comienza la historia de París es que yo vivía con ella y yo le dije, puedes escribirte esta y ganar la plata, porque uno sin plata no puede escribir, vamos a morir de hambre, y yo no vamos a morir de hambre. Entonces tú, ella explica no sé qué cosas por ahí en la universidad, pero
Y yo fundé una agencia de publicidad, publicidad Nova, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pero no escribía nada, no estaba escribiendo nada. Entonces, ni ella tampoco, porque estamos viendo los negocios, de las cosas que sobrevivir. Y me acuerdo que tuvimos una momentánea separación, porque ella me dijo que había que seguir la pauta de Sartre, de Simone de Beauvoir, que ella dirá muchísimo. Entonces, uno puede tener un amor permanente y profundo por una persona y no cambia, etc. Pero no hay que descartar los amores coyunturales. Los contingentes. Los contingentes. Sí. O sea, una barranquillera enseñándole a un boyacense lo que era el matrimonio abierto, que eso no existió, ni siquiera se llamaba así. Entonces, claro, no pasó nada, pero a los 7 años me dijo, mira, anoche estuve allá donde yo estaba en Santa Marta, me acuerdo que había Santa Marta, estuve en casa de tu hermana, que me traje mi hermana aquí también, y conocí, no le he dicho nada, pero yo creo que yo no quiero evitar un amor coyuntural sobre intereses. Yo salí a caminar hasta la día 40 enloquecido. Regresé y dije, no, eso no puede ser. No puedo. Separación, porque yo me fui muy al ruido y conté al cabo mi amigo, me llevó para otra pastelería, una isla que está al sur de Sicilia, y estuve allá. Y después fuimos a recorrer Italia, llegamos a Roma y yo me encontré sorpresivamente una carta para mí en el consulado. Y una carta de Marvel, una carta de Marvel diciendo, no, ya eso incluso cometió un error, yo ya lo es contigo, lo demás no importa, eso ya fue una historia muy frágil, muy efímera. Entonces le dije, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, yo te invito a París para pasar un mes allá, para que podamos conversar y arreglar toda nuestra situación y tal. Y cuando llegué a París, llegó ya más tarde, en el camino a la ciudad, en un autobús de esos del aeropuerto, no te voy a decir una cosa, pero no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. ¿Qué? ¿Otro? Es que yo expliqué, en Barranquilla terminarás haciendo plata, eso seguro, porque tienes que decir publicidad, ya compraste no sé qué, una casa, que estás en eso, pero no vas a escribir, creo que siempre quiso tu padre más que te dedicaras a escribir, no vas a escribir, ni yo tampoco, porque es una vida que no le deja tiempo a sentarse. Entonces, lo que te tengo que decir es que yo no me vuelvo más ni a Colombia, me quedo aquí en París, me quedo en París haciendo lo que sea, trabajando con el tema doméstico que tiene esta vida. Tú verás lo que quieres hacer. Ya me acabo. Y yo, mañana, llamé al día siguiente a joven me dijo, tienes una cita con un psiquiatra. Español, 80 Boulevard Pasteur. Pero si yo no soy chico loco, no. Vea dónde. Y efectivamente me voy a las 4 de la tarde a hablar con el psiquiatra español. Entonces me dijo, ustedes se casaron por esto, una vocación común. Es importante el destino, no se puede decir, cuando traza un proyecto para vivir, para escribir, para esta cosa, no puede abandonarlo, porque eso sería una cosa contraria. De modo que usted haga lo que quiera, pero ella tiene la razón. Nunca le conté que había visto un psiquiatra, sino que me quedé pensando, sí señora, vamos a quedarnos aquí. Traigo a las niñas, porque tengo las niñas en el lugar ya. Voy a traer a las niñas y nos quedamos acá. Está bien, vamos a ver cómo vivimos y eso va a ser un problema. Y entonces, así lo hice y me quedé 20 años en París. Y después sí que hablamos del año. Claro.
de la revista Boom. Aquí tengo una ejemplar. El caso es que, claro, ahí tenía todavía una plata que ahorraba también. Ella comenzó a escribir, yo también escribí un primer novela de ese tono. Y No, un libro de cuentos, maravilloso, el sector. de ese tono. Pero, no, en un momento ahora se acabó la plata. Entonces me dijo, güey, espérate, yo te busco algo. Me dije, mira, Juan Guiti solo quiere montar la revista que es su patrón, escritor de Boom, editada en París. Y yo le he dicho que la persona que puede hacerse cargo de la revista eres tú. Y Mario también le ha dicho lo mismo, que conocía a Mario Vargas. Entonces, A todas estas, Gabo y Vargas Llosa están viviendo en Barcelona. y me fui a París a hablar con Guiti solo. Y la revista estaba sustentada por Alpina de Barrugre, una nieta del rico de Bolivia, como se llamaba, del famoso tipo de que ella, muy rica, nos daba plata para la revista, se estructuró la revista. Y allá se agruparon todos los escritores. Era la Riviera, de nuevo Gabo venía con Charliguita, solo Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, también Fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, espero que me entiendan, porque la revista. Todos los grandes escritores americanos estaban ahí, en esta revista. Aquí está Sartre, entrevista. Esa entrevista se le hice yo, por cierto. Van Bosch, Bryce, Carmedia, Del Paso, Carlos Aiza, Susan Sontag, Rosana Rosanda, Marta Lynch, François Giroud, Blanca Varela, Chapler. Esa revista tuvo un éxito y yo conocía a todos los estos. Realmente, porque no conocía a mi amigo Cortázar. Y fue una experiencia extraordinaria porque yo me di cuenta que ahí se reunían todos los escritores de origen de distintos países americanos, pero se iban a París o a España porque necesitaban esa distancia. O sea, un poco lo que encontraste en esos escritores en París, estaban allá en París, la mayoría, y otros en otras ciudades europeas, pero casi todos en París, o en todo caso con París como referencia. Lo que encontraste fue un poco la misma razón por la que Marvel te dijo, quedémonos en París, yo me quedo en París. Igual. Tomar distancia con su tierra y no esclavizarse y no dedicarse pues, a tener que producir dinero Es que, y ahí está el problema de los escritores acá, en América Latina. Uno tiene que sobrevivir y entonces escoge una actividad parecida como el periodismo. El periodismo peligroso puede llegar a ser un género literario, yo lo creo profundamente, he escrito libros, reportajes, pero en gran parte lo que uno hace, escribe, se lo come la actualidad, porque ya realmente no queda nada de esta actualidad. Y Gabo descubrió eso, por eso se fue para México a vivir de cualquier manera, porque en Colombia todavía trabajó el periodismo. Y los otros también. Entonces yo me di cuenta que se buscaba inclusive un mejor sitio para vivir pobres. Para vivir pobres, porque claro, si uno vive para acá y se pone a vivir de pobre, por ahí metido en que sea que va, lo compadecen y todo eso. Yo le quiero hacer una pregunta a Marco. Recuerdo un cuento que es más bien un chiste que le atribuyen al presidente López Miquelsen, que le dijeron, ¿verdad, presidente, que usted va a nombrar como embajador en España a fulanito de tal? Dijo, no, porque no domina el idioma. Y le pregunto a Marco, entonces, Marco fue periodista en España, periodista muy notable en España, lo cual para mí resulta ser una complejísima situación, no solo lingüística, sino cultural. ¿Puedes hablar un poquito cómo es eso?
una nota de pie de página a la pregunta de Roberto con la venia de Roberto y de los demás. Además, una carrera exitosísima en el periodismo español, en lo que hoy ya miramos hacia atrás como una era dorada del periodismo español, es decir, pues a Marco le tocó buena parte de la transición o digamos de las primeras épocas ya de la democracia activa, y una época en la que había un florecimiento espectacular del periodismo español, y ahí se impuso Marco. Digo, para poner esto en contexto y complementar la pregunta de Roberto. Sí, brevemente, yo quería también sumarme a las preguntas a Plinio, pero bueno, con el perdón de todos voy a hablar de mi experiencia personal rápidamente. No se oye. Sí, ahora sí. Sí. Ya. Nosotros decidimos irnos por lo que muchas personas se van o quieren irse. Presumo que entre los que están aquí, más de uno tal vez querrá tener una experiencia transitoria o definitiva en el exterior, como fue tan radical Marvel al decidir nunca volver a Colombia ni a Barranquilla. Primero se fue mi esposa, ella se fue 5 meses antes que yo, y la idea nuestra, y este es un tema que también le quería preguntar a Plinio, porque los sitios de destino van variando por su interés. Antes era París, yo sé que es una cátedra dedicada a Francia, pero también hay que decirlo que el interés latinoamericano se ha ido desplazando, primero a Barcelona y ahora a Madrid. Se ha ido desplazando porque, por muchas razones, entre otras, y una muy elemental es que la industria editorial ha crecido muchísimo, se ha vuelto muy potente, y de Barcelona incluso se ha transferido, de cierta manera, a Madrid. Entonces mi esposa se fue en el año 85 a Europa, pero la idea es que fuera a París, porque todavía en aquella época los que queríamos, los que aspirábamos a escribir o ser algo más que un periodista, sino también narrar, soñábamos algunos con irnos, pero nuestro dilema general era Nueva York o París. Nueva York o París. España para mí literalmente no existía, y aquí va a entrar tu padre, Mauricio Germán, con una anécdota que voy a contar. Mi mujer había estudiado en la Sorbona también, y la idea era irnos a París, y yo soñaba con que ella fuera a la avanzadilla con una amiga, pues me llevara, porque no sabía cómo moverme, cómo preparar las cosas, y yo soñaba que me arrastrara. Y un día me llama mi esposa, yo estaba en el Heraldo, y me llama y me dice que está en Madrid. Y yo le digo, bueno, en Madrid, y me dice, sí, ¿por qué no venden las cosas que tenemos, que eran literalmente una nevera y un carro de segunda? ¿Por qué no venden las cosas que tenemos? Y valía más la nevera. Recuerdo el carro. Y te vienes. Y yo, pero, y bueno, hablé con Juan B. Fernández, el que le arregló el matrimonio a la boda a Plinio, y Juan B., que era un tipo estupendo, fuera de serie, me dijo, bueno, vete y yo te voy pagando para que te puedas mantener al comienzo. Ya me mandas crónicas, reportajes. En aquel momento el peso y la peseta, existía la peseta, no el euro, estaban más o menos a la par, y me permitía ahí medio tirar para adelante. Pero antes de irme, yo mando una carta. Cuando me llama mi esposo me dice que está en Madrid, y le digo a Germán estaba ahí, Germán Vargas, el padre de Mauricio, uno de los miembros notables del Grupo de Barranquilla, un gran intelectual y gran persona, y le digo, Germán, con el teléfono, con mi mujer llamándome desde Madrid, Germán, Albita me está diciendo que me vaya a vivir a Madrid, y me dice Germán, no, será Barcelona. Y yo, Albita, ¿dónde estás? ¿En Madrid o en Barcelona? En Madrid. Y dice Germán, no, mira, Madrid es como Bogotá en los años 40, así me decía, todo el mundo viste de negro, llueve y tiene caspa. Horrorizado le digo a Albita, que la tenía del otro lado, oye Albita, pero de verdad, ¿tú estás en Madrid o en Barcelona? Porque Germán me dice eso. Pásame a Germán, y le pasa a Germán y le metió una vaciada y le después me dijo Germán que él no sabía dónde estaba parado, que él la única, que si había estado en Madrid fue en los años 20, que él no entendía qué pasaba en Madrid. Madrid, en efecto, y antes de irme, era el tal desconocimiento que yo tenía de España y de Madrid, que mando la carta para acreditarme como portavoz, como corresponsal en la oficina del portavoz del gobierno. La mando,
Y como al mes, porque no había mail ni nada, cartas, me recibo una carta de vuelta que dice: señor Schwartz, le hacemos la salvedad de que España no es una república sino un reino. Es que yo mandé: señor portavoz, República de España. No sabía absolutamente nada. Y bueno, y llegué a España, Roberto, sin conocer a nadie, absolutamente a nadie, y tuve una suerte de esas que se dan a veces en la vida, que poquito después de haber, nada más llegar, cogí un curso sobre la conquista, muy interesante. Ahí conocí personas como Francisco Vitoria, un historiador que a mí me cautivó enormemente, un gran maestro de la Universidad de Salamanca de la época de la conquista. Y resulta que llego y convocan al primer máster de periodismo del diario El País y la Universidad Autónoma. Me inscribí, me becaron, fui afortunadamente de los primeros seleccionados, y a partir de ahí entré en contacto con el mundo del periodismo en España, que somos muy amigos hasta el día de hoy. Es decir, que hubo cierta facilidad, todo hay que decirlo. Era una época en España en que no estaba todavía el problema de la inmigración. Entonces llegué yo, todo fue bastante fácil para entrar, y después se vino una carrera dura, peleada, y bueno, afortunadamente no me puedo quejar. Pero dicho lo cual, yo le quería preguntar a Plinio, precisamente sobre esto. Plinio ha vivido en Madrid muchos años, también en Portugal, en Roma. Cada país, estamos hablando de los intelectuales en Europa, pero cada país tendrá su particularidad para, digamos, para el ejercicio, el desarrollo como intelectual o como escritor, ¿no? Yo creo que sí, pero insisto en que fue Barcelona porque eran las agencias literarias, y ahí se concentraron Mario Vargas Llosa, se fue allá a vivir, y Gabo también, porque se lo exigió Carmen Marcel, dijo: si quieres que esto tenga discusión, etc. Entonces, y efectivamente yo lo visitaba allá en Barcelona y me sorprendía mucho porque se hablaba de la literatura y todo, y realmente era un ambiente muy especial, muy justo. No, era equivalente a lo que uno podía encontrar en París, solamente que ya era gente latinas y españolas, sobre todo, y en París había franceses sobre todo. ¿Qué hizo Plinio que Barcelona tuviera esa particularidad? Porque efectivamente es una referencia muy particular, es decir, intelectuales, escritores, latinoamericanos, muchos de ellos voluntario y otros obligadamente exiliados allá. Todos ellos, unos más, otros menos, con un pensamiento de izquierda. Y todo esto ocurre en una ciudad española bajo Franco. No es bajo la democracia, sino bajo Franco. ¿Qué tenía Barcelona para ser una ciudad más libre? A Carmen Barcelos. Sí, Carmen Barcelos. ¿Pero por qué? Porque un poco que elaboraras un poquito en torno a eso. Es decir, ¿por qué? Es decir, claro, Carmen les daba la posibilidad, pero ¿por qué? ¿Por qué a nadie lo censuraban? Mejor dicho, ¿por qué era posible que Carmen parecerse en Barcelona? Sí, bueno, eso es que Carmen tomó la iniciativa y los llevó, porque Gabo estaba pensando quedarse en México. Y le dijo: no, vete para acá porque aquí más fácilmente podemos difundir tus libros, etcétera, etcétera. Y creo que algo similar ocurrió con Mario, que estaba en Londres, y se lo trajo para Barcelona a Carmen. Carmen fue vital en eso. Puede ser, aquí simplemente pensando sobre la marcha, que Barcelona fue una ciudad roja. Barcelona fue la última ciudad en caer en el franquismo, y era un bastión republicano radical y además independentista. Entonces presumo yo que era un espíritu liberal y de autodefensa, por decirlo de alguna manera, que no había en el resto de España. Yo tengo que contar que antes de quedarnos en París, definitivamente nos fuimos a Mallorca. Nos tal vez recortar. Y Mallorca vivimos años, y allá en Deià, en población de Deià, había muchos escritores. Allá estaba Robert Gregg, ¿no? Bueno, claro, Diego Ilustre de Mallorca. De Mallorca.
Y me acuerdo que se emocionó mucho cuando venía un día de la cala y yo andaba a bajar con mi mujer a bañarme en el mar para siempre tarde. Y entonces se puso a conversar, usted es colombiano y tal. Cuando yo le dije que me llamaba Plinio, y digo, oh, qué maravilla, ¿por qué se llama Plinio? Eso es mi favorito. Le dije, no, pero tengo otro, Apuleyo. Se agarró un rival para no caerse. Nunca imaginé que hubiera en este planeta un hombre que llevara los nombres de mis dos autores favoritos. Plinio y Apuleyo, el autor del Asno de Oro y tal. En Mendoza te lo mataste mejor. Ahora Mauricio, ahora que Plinio está contando la anécdota del hombre es curioso para contarles que a mí me tocó nacionalizarme el mismo día, nos nacionalizamos en el mismo acto, Daniel Samper, Alba, mi esposa, y Álvaro Vargas Llosa. Los cuatro fuimos a juramentar lealtad al rey y lo que había que... Súbditos de la corona. Súbditos de la corona. Coincidimos. Y yo recuerdo que ahí España ha cambiado muchísimo por la inmigración. A mí me cambiaron el nombre. Mi nombre es Marco y me pusieron Marcos. No me admitieron el nombre Marco porque no era castellano. Mi mujer se llama Alba Elizabeth y desde entonces se llama Alba Isabel. Y yo, como era periodista y firmaba Marco, pedí un certificado de que yo también respondía al nombre de Marco, porque yo llevaba firmando y me lo dieron en efecto, y hoy ya valen todos los nombres en España, todavía era el santoral, todavía estamos hablando del año, me nacionalicé en el 90, y todavía imperaba el santoral a la hora de la... Ahora, el deletreo de Schwartz sí quedó correcto en el certificado. A manera de anécdota, el Schwartz para deletrearlo siempre decía Salamanca, Cáceres, Huelva, Huizca, Aragón, Roma, Teruel, Zamora. Para deletrearlo. Bueno, pero vale la pena contar también que uno se sumergía en Europa, cualquier parte sea mayor que en España o en París, tratando de escribir. Pero finalmente, desde allí tenía más repercusión lo que uno escribiera, lo que uno lograra escribir. En el caso de Marvel ganó el premio, un premio italiano a la mejor novela extranjera, y se publicó en París y todo eso. Y en mi caso escribí Años de Fuga, me acuerdo después de esto. Entonces Gabo la leyó, le gustó, dijo, yo me voy a convertir en tu agente literario. Mañana tenemos una cita, te voy a invitar a los de no sé qué editorial, una de esas editoriales conocidas, y los invito a cenar y te digo. Entonces actuó como realmente como una gente de todo el tipo, y claro, vamos a publicar de novelas muy bien, pero resulta que esa misma tarde tu padre me llamó por teléfono, digo, aquí se ha abierto una cosa, va a haber un premio de literatura que lo organiza Plaza Janés. Plaza Janés, claro, que en ese momento se había convertido en la editorial, en el sello editorial más importante aquí en Colombia, para ese momento. Estaba publicando, ¿de Gabo qué publicó Plaza? ¿De Gabo no publica nada? No, sí. ¿Alcanza a publicar una novela de Gabo? Yo tengo como la duda. ¿Plaza Janés? No, ninguna. Pero bueno, el premio se volvió muy prestigioso aquí. Vino a reemplazar un poco lo que había sido el premio ESO en los años 60, que ganó Gabo con La Mala Hora. Y me acuerdo perfectamente cuando lo ganas. Y es que yo me tocó, después de que me había ayudado Gabo a eso, sacar la novela y decir, no, yo no, me perdonan, pero no voy a evitar con ustedes. Sorprendidísimo, que bueno, pero ¿sabes por qué? Fui a visitar, porque yo salía en ese momento con Santo Domingo, la hermana, ¿cómo era? Con Beatriz Alicia. Y Beatriz era amiga de ella. Beatriz Alicia llegó y dijo... Aquí tenemos familia, presente en la primera fila. Beatriz Alicia dijo, voy a ver una bruja famosa aquí en París.
Entonces, ¿quieres venir conmigo? Bueno, ya sé, yo con la bruja no puedo hablar, y luego salió, bueno, para tú. Y entonces la bruja me dijo, ponga 5 cartas aquí, no me diga qué dicen, pero usted piénselo. Entonces comenzó a darme indicaciones. Esto no, todo era malo. Y la última carta se me ocurrió decir, Colombia. Todo lo que tenga que ver con esa carta es bueno, magnífico y tal. Y me acordé del premio y la llamada de papá. Me mandé la novela y efectivamente quiero decir una cosa. Plinio va a Bogotá a recibir el premio. Yo había pasado mis vacaciones de mitad de año del Colegio Refus en Barranquilla por una trampa que me tendieron entre Juan B. Fernández Renovis, que yo también lo menciono, y ya lo mencionará Roberto también, como alguien que nos patrocinó a todos. Y me tendieron una trampa, y es que mi papá me pidió que le llevara al Heraldo, allá abajo del Paseo Bolívar, un libro, una edición que había sacado de artículos de la revista Voces, mi papá en Colcultura, la editorial que tenía Colcultura. Entonces yo fui a llevárselo, y cuando llegué al periódico, 10:30 de la mañana, Sonia Reales, la secretaria de Juan B., me empezó a hacer una hoja de vida. Yo tenía 18 años, yo estudiaba sexto bachillerato. Y pues obviamente la hoja de vida, la cuarta línea se acabó. Y yo aquí hay una confusión, ¿por qué me está haciendo una hoja de vida? No. Entonces salió Juan B. de la oficina, donde estaba socarronamente, salió con una sonrisa muy socarrona, y me dijo, ¿ya leíste el periódico? Y le dije, claro. ¿Y qué te llamó la atención? Le dije, una huelga que hay de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, y la huelga consiste en que están furiosos porque los profesores no van a darles clases. Y entonces hicieron huelga porque no hay profesores. Exactamente como al revés de lo que pueda pasar, que es que los estudiantes no quieren ir y los profesores sí, no, ahí lo querían ir los profesores y los estudiantes hicieron huelga por eso. Entonces, Olga Emiliani estaba en su escritorio a un lado y Juan B. le dijo, ¿quién está cubriendo eso? Entonces ahorita le dijo, no, pues el editor de cultura José Blanco, ¿te acuerdas de José Blanco? Entonces digo, bueno, quítale eso a José Blanco que lo va a cubrir Mauricio. ¿Cómo que lo voy a cubrir yo? Sí, tú no quieres ser periodista, tú me dijiste un día que querías ser periodista. Dale. Creo que tuve 30 segundos para pensar. Cuando 10 minutos después salía yo del periódico con un fotógrafo para la Escuela de Bellas Artes al frente de la Perla. Allá me encontré los estudiantes, los entrevisté, regresé a las 4 de la tarde y Olguita Emiliani gritaba, esto es tardísimo, ¿a qué hora vas a acabar ese artículo, muchachos? No sé qué. Y pues yo escribía todo el tiempo, me encantaba escribir, y la verdad escribí el artículo razonablemente rápido, lo entregué, y de pronto Olguita lo cogió. Yo la había visto, o había escuchado las historias, y luego la vería muchas veces destruir artículos. Me pasaría luego también a mí, pero ese día se levantó gritando del escritorio y le dijo a Juan B, no tiene ni un error, no tiene ni un error, esto no me pasaba desde hace 6 años. Y gritaba, y yo dije, esto será bueno, esto será malo. Y a partir de ese momento yo me volví periodista del Heraldo, estuve 2 semanas en el periódico, volví a terminar el bachillerato y al febrero siguiente, con la embajada dominicana en Bogotá tomada por el M19, y eso nos va a remitir ahorita a Roberto, pero en esos meses que estuve en Bogotá terminando el bachillerato, Plinio fue a recibir su premio Plaza y Janés, año 79. Entonces, como Juan B. me ha dicho, en Bogotá escribir, mientras esté en el colegio, saca tiempo y escribe unos artículos. Y le hice a Plinio una entrevista que fue mi primera entrevista larga de una página en el Heraldo. Bueno, yo simplemente quiero postillar que hay heraclitianos y parmenidianos, ¿verdad, rector? Parménides decía que la historia es circular, en este caso es circular, porque se da la circunstancia de que hoy yo quiero que el hijo de Mauricio sea periodista y trabaje en el Heraldo y no he logrado, se ha metido allá a estudiar Derecho en Bogotá y no se deja, pero ahora pues está escribiendo un blog en El Tiempo lo tiene medio secuestrado ahora, pero yo le quería hacer una pregunta a Roberto Pombo.
Roberto, sí, no ha vivido en Europa, como él dice, pero va mucho, me consta y conoce mucho. Y hace poco vi en una de sus visitas, no te pudiste reprimir, Roberto, y en un atentado, pues, saliste a cubrirlo en Europa. Sí. ¿Por qué no nos cuentas esa experiencia? Eso fue, estaba almorzando en París con mi esposa y con mis hijos en una cafetería en París, y empezaron a pasar una cantidad de carros de policía y de ambulancias y eso, y entonces encendieron la televisión y era la masacre de los periodistas de Charlie Hebdo. Y resulta que habían pasado a 2 cuadras de donde yo estaba, que era ahí relativamente cerca del centro Pompidou donde habíamos salido, y entonces fue una situación muy particular porque ese sentimiento de hermano menor que le tiene uno a unos países que están en el terrorismo cuando uno ya no está, o por lo menos cuando se siente que no está, eso me pasó en Francia. Fue muy impresionante cómo la ciudad entró en un pánico general, todo el mundo aterrorizado, algo que uno miraba, la verdad, como un hombre viejo que dice: esto yo ya lo he vivido, que nosotros pues nos criamos y nuestro oficio periodístico se ha hecho alrededor de eso, de las sirenas, de las bombas, de los muertos, de las cosas. Es más, casi que uno llega a un momento a viejo que no sabe escribir de nada distinto que de violencia, ¿no? Por eso nuestro periodismo es tan binario, porque al final es contabilidad de muertos y no más. Y se vuelve muy complicado tratar de hacer periodismo para la paz, pero eso fue lo que pasó y fue muy impresionante en ese sentido, y sobre todo un poco lo mismo de lo que sucede siempre con la violencia, que es que el motivo es cada vez más inverosímil y más estúpido, ¿sí? Había que masacrar a unos señores porque habían hecho una caricatura grosera sobre Alá. Oye, yo quisiera contar algo que nunca he contado, lo que es muy importante. Mi primer libro, Primeras Palabras, publicó cuando yo tenía 15 años de edad. Mi papá descubrió que yo escribía por ahí cosas, diciembre, me acuerdo que el primer texto de diciembre y tal. ¿Y eso quién lo escribe? No, tú escribes yo, tú escribes esto. Entonces me empezó a recoger los textos en el semanario Sábado. Cuando yo conocí a Gabo en un café de Bogotá, me dijo: doctor Mendoza, ¿cómo manejas prosas líricas? Porque eran prosas líricas. Lo que es curioso, esas primeras palabras, es que yo escogí odio ese libro, me puse a actuar en otras cosas, lo que nos desvía a todos, de la cosa política, que no sé qué, las cuentos del MRL, y mi papá estaba preocupado porque él vio que yo tenía esa vocación, no la continué. Y lo más triste del caso es que yo no había vuelto a escribir nada, no he escrito nada. Pero el libro que yo despreciaba porque esas pruebas líricas ridículas que caramba. Hace 3 años, caminando por la calle 19 de Bogotá, vi tirado en la acera el libro. Y lo compré, claro. Era el libro más increíble para un muchachito. Canto a Tagore, canto prolongado a través del lirismo, no sé qué, cadena de honda poesía ceñida a la cintura de la patria morena, lírica de magnitud insignificante que sin embargo traía en el brazos flexible para abarcar la naturaleza entera y delicadeza especial para guardar en la urna delicada y sutil la fruta madura del amor. Ese, el primer libro a los 15 y el último ayer. Salió el último libro de Plinio. Sí, no, Plinio es inderrotable en páginas. Yo quiero contar el Plinio que yo me encontré en París en 1982, cuando ya Plinio no era un intelectual que llegaba a París en búsqueda de un futuro,
sino era la referencia de todos los que llegábamos a París con cualquier excusa. Yo llegué en el 82 y estuve 8 o 10 meses en París. Luego estuve un par de meses en España, entre ellos haciendo un stage en el país de Madrid. Pero llegué a París sin plata, como corresponde, a pesar de los esfuerzos que mi papá y mi mamá habían hecho y de unos ahorritos que tenía de Heraldo, cosa que es totalmente falsa. Era imposible ahorrar nada con el sueldo que ganábamos en Heraldo, era imposible ahorrar. Nada, ¿cuál ahorrito? Nada. Puro cuento. Yo le dije a mis papás que tenía unos ahorros para que ellos me premiaran el esfuerzo de mis ahorros con una plata, pero todo era falso. Y claro, yo llegué a un París, yo llegué al año siguiente, o sea, empezaba el segundo año de mi trabajo en el gobierno y la economía iba fatal, porque se pusieron a hacer ese socialismo en serio y bueno, iban acabando con la economía de manera terrible. Pero para mí era una gran ventaja porque todos los días se devaluaba el franco. Y yo usaba una cosa que ya es de museo. El otro día vi en el Economist un artículo como artículo de museo, los cheques viajeros, los cheques de viajero. Para uno no estar con unos dólares que se les podían robar, uno llevaba cheques de viajero que tenían unos números. Si se perdía, entonces uno iba a un banco y le recuperaban su cheque, y aquel que uno había perdido lo anulaban. Entonces uno anotaba en la última hoja del pasaporte todos los números de los cheques viajeros. Yo me llevé mis cheques viajeros. Entonces yo decidí que tenía que vivir con, no sé, debían ser $180 a la semana. Los cambiaba, cuando llegué a París los cambiaba el sábado en la mañana en Salazar, que había una caja de cambios en la estación de metro, en la estación de tren, que abría los sábados. Cosa rarísima en Francia, porque la cosa es fin de semana no se trabaja, y cómo va a ser, no, eso no es posible. Entonces iba hacia allá, cambiaba, y claro, el sábado iba de fiesta, el lunes amanecía sin plata. Sábado y domingo me feriaba lo que era para toda la semana. Entonces cambié la norma y dije, no, cambio el dinero el lunes. Yo iba 3 días a trabajar en Radio Francia Internacional, iba 2 días a hacer stage en el periódico Liberación, justo al lado de donde fue el atentado de Charlie Hebdo, a 2 cuadras, a 1 cuadra. Y me ocurría a veces que ya el viernes estaba seco, entonces la rumba del sábado era bastante, o a veces me alcanzaban a quedar unas monedas, unos francos para el sábado, y alcanzaba a ir a un cine con una muchacha, lo que fuera. Pero lo que sí no había manera era que el domingo yo amaneciera con algún franco, y el domingo no había donde cambiar. Simplemente no había un solo sitio en la Francia de esa época, en 1982, donde cambiar un dólar. Y entonces sonaba el teléfono de un apartamento que yo compartía con un polaco y un marroquí. Apartamento que había ocupado Plinio años atrás, y donde habían vivido tus hijas, y que Plinio nos cedió en arriendo porque el marroquí con el que andábamos, por cuenta de su familia, tenía pasaporte diplomático. Entonces, como Plinio era diplomático, el arrendador dijo, notre diplomate, mais c'est pas fait, marocain, bon, parfait. Y el señor firmó el contrato y nos mudamos un polaco, un marroquí y yo a un apartamento que era 3 colchonetas. Ya no estaban los muebles que había tenido Plinio ahí. Pero el hecho es que el domingo llamaba a Plinio y él sabía que yo no tenía con qué literalmente comerme un croissant, y me invitaba a su casa a almorzar. Y esto entonces era muy buena cocina, muy buen vino, y muchas de las historias que he escuchado esta tarde o que escuché en la cueva hace 2 años en el Carnaval de las Artes, contadas por él en conversación conmigo, las escuché al borde de la chimenea del bellísimo apartamento de la Rue du Bac. Bellísimo apartamento que Plinio tenía en la Rue du Bac. Ya, bueno, estaban tus 2 hijas, pero Carla ya casi no vivía ahí. Carla se la pasaba estudiando, iba a Estrasburgo y entonces estaba Camila. Y a veces íbamos al cine los 3 con Camila. Pero digamos, el domingo a mí me salvaba la vida, y claro, Plinio sabía. Plinio era un pedazo de carne para todos y para mí 2 pedazos de carne para alimentar. Plinio fue mi gran salvador. Y una mañana estoy yo en Liberación, consejo de redacción del periódico Liberación. Yo asistía, pues ese era un día que me tocaba ir, y Jean-Marcel Bouguereau, que era el jefe de redacción, dice, hoy deben anunciar el premio Nobel de Literatura.
Y entonces, bueno, y candidatos. Entonces, otra vez Monsieur Marqués. Dije, otra vez Monsieur Marqués, que ya llevaba como 4 años de candidato y no se lo ganaba. Bueno, y así pasó. Y yo cogí el metro, me fui para el apartamento que había sido de Plinio y prendí Radio Francia y extra, no sé qué, c'est le Colombien Gabriel García Márquez qui vient de gagner, tal. Pues claro, llamé a Plinio, me fui por de Plinio, nos emborrachamos con Plinio y empezamos a planear ir a Estocolmo, a donde estuvimos. Ah, ¿tú estuviste en Claro, Estocolmo? pues, Claro. No, hay una razón por la que Plinio no se acuerda, porque yo estaba a escondidas en el hotel. Yo no tenía con qué pagarme el hotel. Pues mi papá y mi mamá estaban, entonces yo me colé a escondidas en el hotel, que además tenía un nombre bellísimo. Es decir, vamos a la entrega del premio Nobel a Gabriel García Márquez y nos instalamos en un hotel que se llamaba el Hotel Amaranten. O sea, no le faltaba sino el Úrsula. Y allá estábamos. Entonces, pues yo no tenía con qué pagar un hotel en Estocolmo. A mí me dio Radio Francia una platica de viáticos para que comiera, y el Heraldo me mandó otra platica, pero mi papá y mi mamá fueron. Y entonces sacaron una habitación y yo dormía en el sofá. La primera noche la primera mañana me duché y agarré la toalla de manos y con esa me sequé. Al tercer día llamaba a la recepción indignado a pedir toallas. A un sueco, ¿qué se le va a ocurrir que alguien se cuele en un hotel y pase 10 noches ahí y no pague? Pues, bueno, colombiano. Por eso es que no se acuerda, porque yo estaba esto es una mentira, claro que sí. A propósito de ese Nobel, y me acuerdo dos cosas. Gabo, cuando trabajó conmigo en Venezuela, se aficionó mucho a un término venezolano que es la pava, pavoso, que trae mala suerte. Entonces ahí toma y Gabo se puso realmente a estudiar la pava y sacó las cosas más curiosas. Fumar desnudo no es pavoso, pero fumar desnudo y paseándose sí lo es. Entonces me dijo, bueno, también el smoking, el volcán, eso es de mala suerte, es pavoso. Le dije, pero si te dan el Nobel, ¿qué haces? Ah, no, me invento cualquier cosa. Y efectivamente se puso un liquiriqui venezolano que es blanco. Y a nosotros, que nos tocó acompañarlo con el traje de una rosa amarilla que trae suerte, ¿no? Bueno, pero lo que yo recuerdo es que cuando ya íbamos a recoger el premio, el hotel estaba lleno de fotógrafos y tal, canastas de flores, y tal, y Gabo se estremeció. Y se dijo, no para mí, sino para él mismo, dijo, mierda, esto es como asistir uno a su propio entierro. El gran problema era, claro, los que estábamos en el Hotel Amaranten, algunos a escondidas como yo, y en el Gran Hotel que estaba Gabo y otros de los invitados. Entonces Gabo nos citó a todos en su suite antes de salir para la ceremonia, y ahí nos reunimos, tanto los del Amaranten, que éramos los del hotel menos lujoso, y como los del Gran Hotel. Y entonces, en un momento dado, ya estaba todo el mundo listo y faltaba Álvaro Mutis, que no aparecía. Entonces, nos mandó Gabo a Gonzalo García Barce y a mí por Mutis. Rescaten a Mutis en su habitación, que él estaba en el Gran Hotel. Entonces llegamos a donde Mutis, y Mutis estaba ya vestido con todo lo blanco que tiene un frac. O sea, bueno, primero el calzoncillo largo para el invierno y para el helaje que hacía, los menos 20 grados y demás. Y luego todo, la camisa, el cuello, el peto blanco, todo lo blanco. Y le faltaba ya ponerse el pantalón y el chaqué, pues, el frac como tal. Y en ese momento golpearon. Y entró un camarero con una sopa de tomate. Y Mutis, que tenía un pulso terrible, se sentó a tomarse una crema de tomate encima de todo lo blanco que tenía. Entonces con Gonzalo le pusimos literalmente el edredón, la cobija encima para evitar un accidente. Y logramos que se tomara la sopa, porque le dio, porque quería tomarse una sopa de tomate antes de salir. Bueno, si todo esto para decir que salió todos, incluido Gabo, salimos tarde por culpa de la sopa de tomate de Mutis, que por fortuna no, porque Gonzalo y yo lo evitamos, no manchó la parte de la camisa.
comentario a propósito del vestuario de Gabo de Chubiquiliqui. Yo llegué a Colombia y las señoras bogotanas me decían: Plinio, tú que eres tan amigo de Gabito, cuéntanos por qué se vistió de cocinero para recibir una Cuéntanos por qué se vistió de cocinero para... A propósito, que cuando Gabo dijo que se iba a vestir de Liqueliqui para recibir el Nobel, dijo que eso iba a ser la vergüenza más espantosa que íbamos a hacer allá, eso no iba a ser digno, y Gabo le respondió lacónico: díganle al señor que puede estar tranquilo, que si supe cómo ganármelo, voy a saber cómo recibirlo. Bueno, volviendo un poco al tema central, intelectuales en Europa, ¿qué es lo que hace, qué fascinación tiene Europa para que alguien quiera irse a tener una experiencia allá? ¿Es necesario para un intelectual o alguien que tenga una vocación? No, ya no llamemos intelectual, alguien que quiera narrar. Presumo que aquí habrá gente que quiere ser unos narradores, creadores. ¿Es Europa importante? Vamos a actualizar el debate o la charla. Es bueno, es atractivo hoy ir a Europa para nutrirse. No sé, todos conocemos Europa, hemos estado, es un sitio al que recomendarían ir, como en su momento el sueño que teníamos todos. El mío personal era París, lo insisto. Terminé en Madrid, viví 30 años, pero era París. Tú terminaste en Madrid y mi papá regañado por tu mujer. Tu papá regañado. La pregunta ¿es necesario para crear el sentimiento que tenía Marvel, de que no quería volver porque con la distancia espacial y temporal es cuando más condiciones hay para desarrollarse creativamente? ¿Es cierto, Plinio? Es cierto, absolutamente. Yo creo que hay que escribir con distancia. Todo el mundo me dice que hoy ya es hora de que escriba mis memorias, no sé qué, pero yo en Bogotá escribiendo mi memoria, no, yo necesitaría algo lejos para tener una dimensión de la vida, de las cosas. Por cierto, Lo que pasa, Plinio, es que ya hoy no se está lejos estando en París. no. Es decir, hay un cuento bellísimo de Cortázar que se llama Cartas de Mamá, que empieza diciendo: era como la libertad condicional, todos los martes inefablemente me llegaba una carta de mamá. Es decir, él no había logrado separarse de su mamá porque le llegaba una carta no semanal, cada 15 días. Bueno, hoy esto es, uno puede hablar por teléfono, hacer FaceTime, mandarse mails, es decir, y además uno está leyendo en caliente los periódicos. Es decir, cuando estábamos en París, a la embajada llegaban unos periódicos colombianos viejos, un tiempo de 3 o 4 días de viejo, y yo me le botaba de cabeza al periódico a leer qué había pasado. Bueno, para empezar a ver cómo iba el Junior en el campeonato. Pero es hoy, digamos, es posible hoy construir distancia yéndose a Europa o Nueva York o lo que sea, digamos, para allá. Sigue habiendo esa posibilidad de romper con eso que teóricamente no lo deja a uno. Oye, yo me acuerdo de Cortázar. Cortázar se quedó, no volvió a Argentina y me acuerdo de un tiempo. Por cierto que era un personaje muy curioso. Lo conocí, con Gabo fuimos a visitarlo a la finca que está en el sur de Francia. Después, cuando la revista Libre, pues él estaba permanentemente entrado a la oficina y tal. Pero recuerdo una cosa, hay algo que nos dividió en 2 partes, que fue la detención de Padilla en Cuba. Entonces, El poeta Alberto Padilla. el poeta Alberto Padilla. Entonces, escribimos una primera carta muy prudente, pensando que Fidel no estaba enterado de eso y pues, manifestaban las inquietudes pidiendo que interviniera. Y bueno, esa carta la firmó todo el mundo. Yo puse arbitrariamente el nombre de Gabo porque no lo encontré en París ni Madrid, estaba por allá en Colombia, pero no.
Bogotá y Maracaná. Bueno, y después me mandó una carta diciendo que no quería firmar, me tocó ir a la agencia Prensa Latina en París y dije, te voy. Yo lo conocía porque ya trabajó conmigo antes en La Habana. Vas a saltar en una pata de alegría cuando sepas esto. Gao no firmó la carta, pero no eché la culpa a Vargas ni a Ruti, solo fui yo y tal. Y eso circuló por todas partes y eso es lo que le llamó la atención a Castro y atrajo mucho a Gao. Pero volviendo a Cortázar, la gente no sabe qué tan infantil es, que es increíble porque cuando fuimos a escribir la segunda carta, él ya no la firmó porque la segunda carta era de protesta abiertamente porque Fidel Castro nos insultó, dijo que un periodista burgués, escritor burgués y tal. Entonces llegó a la oficina y me dijo, vamos a ayudar aquí en el café, ven, no sé qué hablar. Yo no quiero romper con Cuba, yo soy fiel a Cuba, yo soy fiel a Santa María y todo eso. Y para darles un gesto simbólico de mi preocupación, de mi inquietud y de mi fidelidad a Cuba, pues resolví esta mañana hacer una cosa muy curiosa, fue que llevé a la embajada una maletica, como hay tanta escasez en Cuba, llevé una maletica con ropa vieja. Ropa vieja, uy, lo que es eso, ropa vieja en la embajada. Y para que sea como una contribución mía, y no me la recibieron, pero por Dios que quedara recibieron, no se te ocurre, y era típico de ellos. Yo lo conocí no en París. Cuando yo llegué a París ya había muerto su esposa canadiense y ya él estaba enfermo. Me acuerdo que yo te pregunté Plinio y me dijiste no, está devastado por la muerte de Carol Dunlop y él está enfermo. Y luego ha habido historias y versiones de que obviamente pudieron ellos dos haber muerto de lo mismo, pero sí lo conocí en México y era absolutamente apasionante, absolutamente infantil. En el mejor sentido de la palabra. O sea, era lo mejor que tenía, no lo digo peyorativamente, era lo mejor que tenía, seguía siendo un niño. Lo muestra toda su obra final, sigue siendo experimental, sigue poniendo juguetona, eso es lo que siempre fue maravilloso en él. Y obviamente él se quedó con toda la absoluta ingenuidad del intelectual en París, pero joven, soñando con una revolución pero sin ninguna distancia, sin ninguna entregado al sueño. Sí, así absolutamente, pero eso hacía parte de su comportamiento como escritor también. O sea, se comportaba como intelectual como se comportaba como escritor, o sea, como un niño. Y eso era también su lado maravilloso. Sí, maravilloso, sí. Oye, perdón, ¿ibas a comentar algo? No, yo no me resisto a contar también una pequeña anécdota que me ocurrió y sobre todo hablar de un gran intelectual que yo conocí, latinoamericano, en España, que es Mario Muchnik. Él vive, es un editor argentino, italiano, francés. Él terminó, no sé si sabe, si te suena. Tuvo una editorial que fue importante en los 80, pero muy importante. Él básicamente se dedicó digamos, a introducir en España la literatura centroeuropea. Él fue el que introdujo a Canetti, entre otros, era un gran amigo de él. Y yo recuerdo, y es una anécdota y lamento que sea mía, pero es para hablar sobre todo de él. Yo había terminado mi primera novela y yo se la mandé a Carmen Balcells, porque yo no sabía qué hacer con una novela y había oído que los latinoamericanos mandaban a Carmen Balcells. No conocía a nadie del mundo editorial, y para mi grata sorpresa la acogió elogiosamente. Entonces yo sentí que ya estaba hecho, mi vida estaba resuelta, caí en las manos de Carmen Balcells, pues ya todo estaba solucionado en la vida. Pero pasaba el tiempo y no lograba colocar, y me escribió unas cartas que conservo, casi que disculpándose que no podía conseguir editorial para esa novela, se estaba estrellando. Creo que fui el gran fracaso de Carmen Balcells. Y en el ínterin, un amigo, Pedro Sorella, que era el que dirigía, tú lo conoces, Mauro, el que era
el responsable de cultura del diario El País, entonces, él le mandó me pidió permiso para mandarle mi novela a un amigo editor. Yo había oído hablar de Mario Muchnik, pero no lo conocía, y le mandó la novela. Y al poco tiempo recibo una carta a Mario Muchnik, casi literalmente la puedo contar. Estimado Marco, he leído su novela y estaría dispuesto a correr el riesgo de publicarla. Imagínate cómo empieza. A correr el riesgo. Desde ya le digo que el nombre no me gusta para nada y que hay que cortarle el 30%. Honestamente lo espero en mi oficina. Y entonces fui al despacho de Mario, a la oficina, y era un gran editor, muy respetado. Para mí es el último gran editor del mundo hispano. Como entendido, era muy amigo de Feltrinelli, de toda esta estirpe de grandes editores. Y llego, y entonces me dice, vamos a cortar. Y yo le digo, pero déjame contarte qué he querido hacer. Y le empiezo a echar como buen barranquillero la novela, y se fue fascinando y me dice, pero podemos sacar una segunda parte con los... empezó a decirme. Y cuando ya íbamos a firmar, le digo, Mario me dice, bueno, vamos ya a firmar el contrato. Y yo le digo, no, es que tengo una agente. Y ya se puso así se puso en guardia. Y me dice, ¿quién es? Y yo le digo, Carmen Balcells. Lárgate de aquí, esa es una bruja. Pero me echó literalmente de la oficina, que lo he hecho perder el tiempo, que por qué le pedí, que qué irrespetuoso soy, que he debido de entrada decirle que yo tenía un agente, y menos la bruja Carmen Balcells, porque ya peleaba mucho por los autores, entonces era la bruja ante los editores. Bueno, y voy terminándolo. Entonces después de eso yo estaba tan desesperado por publicar la primera novela. Carmen Balcells la tenía y tenía los derechos sobre esa novela durante 5 años, y había pasado 1 año y medio sin publicar, y le escribí una carta. No había mail, era carta pan y bien, pidiéndole que me liberara, y ella me liberó. Lamentó mucho que no hubiera podido colocar la novela, y me puso al final. Y te digo lo que le dijo Lorín Bacal a Humphrey Bogart No, eso es en tener o no tener. To have or not to have. Le dijo, si me necesitas, silba. Así terminaba. Me escribió esa carta hace, es que no recuerdo, en el año 1995. En ese símil tú eres Humphrey Bogart y ella Lorín Bacall. Pero termino para que vean el cuento redondo. Que ya estando en Barranquilla como director del Heraldo, y con la película que un director uruguayo, una de mis novelas la llevó al cine, yo dije, oye, le voy a volver a silbar a Carmen Balcells. Pero muchos años después le escribí una carta, le escribí por mail, y me dice, yo la verdad que no lo recuerdo, pero mientras tanto voy a hacer una labor de arqueología aquí en la editorial, y descubrió quién era y lo que habíamos vivido, el intercambio de cartas, y me volvió a contestar entusiasta que le mandara todo lo que tenía, y falleció como a los 2 meses. Después del si me necesitas, silba. Pero Mario Muchnik yo una vez le pregunté a Mario Muchnik, le dije, Mario, ¿cuál es el secreto de una buena novela para un editor? Y me dice, mira, después de estar 50 años en este oficio, te puedo decir que no lo hay, no existe, tú puedes creerlo. Y me dice, mis 2 grandes éxitos literarios en la historia, en la vida de Mario, fue un libro de Javier Reverte, no Pérez Reverte, sino Javier Martínez Reverte, que escribió un libro llamado África. Fue el primer gran libro de viajes y en español en tiempos recientes. Y se lo publicó porque Javier le dio la lata para que se lo publicara. Eres mi amigo, pero públicamelo. Y Mario no quería, se lo publicó y fue un boom. Y el otro fue un libro de Kenise Murad, que se llama De parte de la princesa muerta, que nadie lo quería publicar y Mario se lo publicó. No, esto era un pequeño tributo a la figura de Mario, que algún día se estudiará. De los editores de los que se habla muy poco, porque hasta Carmen Balcells, digamos, se volvió famosa como agente, pero de los editores se habla muy poco. Sí, exacto. Yo quiero hacer un comentario sobre la pregunta que me parece apasionante sobre los latinoamericanos y Europa.
y yo creo que en el caso del boom, que fue la gran conciencia de Latinoamérica, los latinoamericanos eran una sola cosa frente a los europeos, frente a los españoles, frente a los editores, y sobre todo eran exilados, eran una masa de gente, la mayoría de los cuales había huido por cuenta de las dictaduras, que eran una sola cosa, de un solo color, era verde oliva, pero Latinoamérica era una masa, y yo creo que se creó una conciencia, a mi juicio falsa, sobre Latinoamérica, como una unidad, que al final es el triunfo cultural de los conquistadores, porque, es decir, nos terminamos convirtiendo en lo que éramos para ellos, que es una sola cosa, cobijados por una sola identidad común, que es la lengua española. Yo creo que todo ha cambiado mucho, primero porque todo se ha acercado, y segundo porque todo se ha vuelto más diverso, y todo se ha vuelto profundamente más particular. Ya nadie habla de Latinoamérica como una sola cosa, porque cuesta muchísimo trabajo llegar a esa conclusión. Venezuela es una cosa, Cuba es otra, Colombia, en fin, todo es distinto, y la Europa misma ya no es una cosa sola, es más, cada vez es menos esa cosa, ahora que se están desmembrando de arriba para abajo con lo del Brexit. Entonces yo sí creo que lo que había como refugio y un poco la distancia tenía que ver con ir a mirar de lejos aquello que desde cerca era muy difícil de ver, y se encontraba con una gente que entendía y se apasionaba por Latinoamérica como una cosa cautivante, y que al mismo tiempo esas personas producían cosas que eran muy interesantes para el mercado, en este caso el mercado de libros europeo, particularmente español. Hoy los escritores latinoamericanos hacen lo mismo que los que vivieron con Plinio, pero la mayoría sin éxito, porque ya esa fascinación por esa sola cosa que se llama Latinoamérica, por fortuna para nosotros, ya no existe. Pero es que hay un problema muy serio con los editores, por esto aquí en Colombia. Antes, si un libro era bueno, pues se lanza. Lo que trataba de definir, si le gusta al editor un libro bueno, y considera que está bueno, pues bueno. Pero hoy en día no es ese criterio dominante. Es terrible. ¿Se vende o no se vende? Porque el caso es que ahí, en la novela, me escribí por otro tipo, pero ya que es médico, voy acá y tal, y escribí una novela bastante buena, pero nadie lo conoce, entonces no se atreven a editar. Es la verdad. Sí, hay muy poco descubrimiento. Sobre eso, el latinoamericano en París. Yo sobreviví en París trabajando con Radio Francia Internacional 3 días a la semana. Y un día estábamos en el consejo de redacción y habíamos estado comentando que pues estaban prácticamente todos los países de América Latina representados en la sala de redacción. Yo era el único colombiano en ese momento, luego hubo otros, pero había un país que no estaba representado. Estábamos como en esa discusión y entró el que llamábamos el capataz, que era un francés jefe personal que nos maltrataba porque éramos latinoamericanos, sudacas. Y entonces empezó a conversar con nosotros en ese plan despectivo de un parisino mirando desde arriba, y dice, ¿y argentinos no hay aquí? Y le dije, no, solo latinoamericanos. Ya empezaba ese divorcio. Y quiero finalmente hacer una cuña lambona, y es que es un homenaje a Barranquilla, en el sentido de que es difícil encontrar en Colombia un lugar más inmerso en el mundo que Barranquilla, aún en las épocas de las comunicaciones. Cuando a mí me tocó trabajar aquí en Barranquilla, pues vivíamos todos fascinados por el encanto de la cueva y del grupo de Barranquilla, y todos escribiendo crónicas rojas nos sentíamos García Márquez. Pero había no solo eso que era muy importante, sino yo creo que a través de esa inspiración ya alguna cosa mucho más antigua. Barranquilla siempre estuvo más cerca del mundo, por lo menos eso sentí yo, que por ejemplo en Bogotá y muchas otras ciudades de Colombia y eventualmente América Latina. No sé si eso es verdad. No, Colombia es un país históricamente cerrado a la inmigración y su única excepción fue siempre Barranquilla. Pero además, palpar en el aire, en el ambiente,
mucha más importancia sobre las cosas que sucedían afuera, las literarias y las periodísticas, de lo que sucedía en otras partes. No sé si es impresión mía cierta o simplemente, como dije al comienzo, un acto de lambonería. Esta ciudad siempre ha estado, lo sabe Plinio, lo sabemos todos los que vivimos, una ciudad muy abierta, ha habido un gran flujo de inmigración, ha sido muy receptiva a todas las tendencias, muy liberal en el sentido más amplio de la palabra. Y Roberto, yo quiero simplemente hacer una referencia al Tiempo por Cárcel, a tu libro. Ese libro, el que lo haya leído, tiene dos partes que se pueden cortar a machete, la parte de Roberto en Barranquilla y la de Bogotá. Yo, si fuera de los dueños del tiempo, te diría, hombre, yo quiero que sea feliz y vuelvas a Barranquilla, A Palmar de Valera. Pero además, porque es una primera parte, una felicidad extrema, y después te vuelve un señor serio. pues, ¿cómo? Yo que vivo rodeado de cachacos por todos lados, cuando me dicen que usted nunca trabajó por fuera, y dije, ¿cómo que no? Yo vivo en Barranquilla. Cuando yo me casé aquí en Barranquilla, cuando me iba a casar, las amigas de mi mujer, oye, ¿qué te vas a casar con un cachaco? Le digo, no, él no es cachaco, él nació en Tunja. Bien, yo creo que podríamos quedarnos todo lo que resta de Cátedra de Europa escuchando a estos invitados de lujo, que sé que para nosotros, y coincidirán conmigo, los cuatro completos son unos intelectuales, no solamente uno de ellos. Vamos a abrir un espacio muy breve porque la agenda en Cátedra Europa apremia para un par de preguntas tal vez del público. Si las tienen, es el momento de hacerlas. Adelante. ¿Me ayudan con un micrófono? Creo que uno de estos. Bueno, primero que todo, muchas gracias a nuestros invitados porque ha sido una charla, un conversatorio muy ameno, muy agradable. Yo quería, antes de hacer mi pregunta, pues una pregunta que quiero hacer, quería hacer una anotación. Tenemos que tener mucho cuidado como colombianos de nosotros mismos tratarnos mal. ¿Cómo así? A veces uno hace comentarios como, por ejemplo, no, tal fulanito hizo algo malo, colombiano tenía que ser, o sea, y nosotros mismos lo decimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque hemos mejorado mucho como país, como personas y todo, pero sí es importante el lenguaje que utilicemos para nosotros mismos y no darnos a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, no darnos rejo, porque en realidad lo considero injusto. El país ha hecho un gran esfuerzo colectivo e individual y creo que estamos mucho mejor que hace 20 años. Entonces, bueno, dicho esto, quiero pasar a mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. El título del conversatorio era Intelectual Latinoamericano en Europa. Voy a hablar, tal persona, por ejemplo, me dice, bueno, este es pintor, este es escritor, este es periodista, pero ¿qué se requiere? Quisiera que alguno de ustedes me explicara. ¿Qué se requiere exactamente para que una persona sea considerada intelectual? O sea, que nos explicaran de pronto de una manera muy pedagógica qué características tiene que tener alguien para ser considerado un intelectual. Hoy en día que le pongan el título, simplemente que alguien se lo diga. Yo creo que un intelectual es una persona que a través de las herramientas de su intelecto ha logrado generar algún tipo de transformación en el entorno en que se encuentra. Digo porque hay que hacer alguna definición. Entonces, pensando por ejemplo en venir acá, y yo mencioné a Lica Garcilaso, que era evidentemente un intelectual en ese sentido, y yo lo pensaba, bueno, de los nuestros, de los personajes de los libros de Mauricio, ¿cuál era un intelectual? ¿Miranda era un intelectual? No, Miranda era un lector impresionante que dejó una biblioteca impresionante, pero no era no era un intelectual, era un erudito, era un conocedor, era un hombre culto. Y yo creo que esa pregunta es importantísima porque ser intelectual se ha convertido en una especie de profesión o una especie de secta, y creo que es un error
considerar intelectual a todo el mundo que se lo cree a sí mismo o que dice ser. Yo repito, quien a través de su intelecto, no importa cuál sea la herramienta, una herramienta, la que sea, la ciencia, el arte, la literatura, cualquier cosa de esas, logra establecer una transformación histórica o importante en el entorno en el que le toca vivir. Sí, Roberto mencionaba a los libertadores, pues, que es un tema que yo he trabajado en mis novelas, y lo que uno encuentra en la mayoría de ellos, sin duda en Bolívar, sin duda en Miranda, buena parte en Sucre, buena parte también en Santander, hubieran sido intelectuales, pero la historia los obligó a ser hombres de acción. En el sentido de lo que dice Roberto, transformaron su entorno, bueno, mucho más que si se hubieran quedado intelectuales, porque lo transformaron a través de la guerra, entre otras cosas, y unas guerras que fueron no cualquier cosa. Es decir, es un título caprichoso que además ha tenido también, en muchos años y en muchos momentos, ha tenido y sigue teniendo su lado peyorativo. El que llegara a la cueva para hablar de lo que es Barranquilla y de su gran catedral cultural, teóricamente hablando, que es la cueva, para ellos, para mi papá, la palabra intelectual era pecado mortal. Es decir, si uno quería insultar a mi papá, le decía intelectual. Los de la cueva decían, aquí somos unos borrachos, no unos intelectuales. Entonces, pero ¿eso por qué pasaba? Porque había un conflicto con unos señores en Bogotá, un conflicto que era, digamos, intelectual, si se quiere, con poetas y escritores de Bogotá que ellos en la cueva miraban como del siglo XIX, porque estaban anclados en el siglo XIX, y eso pasaba en la pintura. Había pintura en Bogotá anclada en el siglo XIX, había paisajismo casi impresionista, mientras que Alejandro Obregón estaba haciendo cubismo. ¿Por qué? Porque Barranquilla estaba abierta a Europa y había recibido toda esa influencia. Y entonces a ellos les daba la risa que en Bogotá hubieron unos señores que se autoproclamaban, como bien lo dice Roberto, intelectuales, y ellos rechazaban ese título que consideraban cachaco. Para esa época de la cueva, en los años 50, llamarse intelectual, eso era un nombre cachaco. Bueno, yo tengo aquí otra respuesta que cuando no sé qué responder a qué intelectual, porque la verdad que no había elaborado esa reflexión, me remito a la RAE. Claro. Adjetivo, perteneciente o relativo al entendimiento. ¿Sabe todo? Justificamos nuestra presencia. Relativo, dedicado preferentemente al cultivo de la ciencia y las letras. Esto no nos dice nada. Estos son títulos que por lo menos por mi experiencia personal, se ha dado a personas muy circunspectas, que sabe mucho, que es muy erudita y que a veces, y que en ocasiones utiliza todo este acervo de conocimiento para desarrollar algún tipo de planteamiento original. Otros no, algunos sí, algunos salen con alguna idea original y hay otros intelectuales o sedicentemente intelectuales que tampoco crean pensamientos, pero que sí deslumbran con el conocimiento. Yo no sé, la verdad ese diploma, rector, no sé si ese diploma hay que darlo en algún momento dado, lo dejamos con la definición de la RAE. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿O comentario? Adelante. Bueno, primero es una gran emoción estar frente a ustedes. Yo como exalumno de la Universidad del Norte me emociono después de muchos años volver aquí a las cátedras y tener este privilegio de poder establecer un diálogo a este nivel. Sin embargo, alrededor de algunas anotaciones, por lo menos que hacía Plinio, sobre cuál es el criterio para que lo publiquen a uno hoy, y cuando los veo a ustedes, que entre ustedes se conocen sus hijos y sus abuelos y sus padres, y cuando veo en mi entorno diario
ese escaso acceso a la lectura y el alto costo de los libros, porque para mí, como joven profesional, casi que tengo que reservar parte del presupuesto para comprar libros y no es una cifra despreciable, me preocupo, porque veo que la marginación de nuestro país no es tan solo política, ni tan solo social, es también intelectual. Y casi que el país mismo se encarga de que un selecto grupo se encargue de tener este tipo de conversaciones. Pero los jóvenes que yo como psicólogo atiendo, o las personas con las que me encuentro, las familias diariamente, están distantes de esta oportunidad de pensar a este nivel. Mi preocupación, que es casi que nostálgica, es cómo hacemos para llegar a ser una Colombia cercana a la literatura, primeramente a la lectura, porque antes de escribir hay que respirar lectura. Yo todavía no me siento capaz, después de leer tanto, por lo menos yo vivo leyendo diariamente muchísimo más que ver televisión, no me siento capaz de poner el lápiz en el papel. No siento capaz todavía. Entonces, ¿cuán distantes estamos de escribir? ¿Y cómo hacemos para poder leer, para poder conversar, para poder acceder a ustedes y poder llegar a ser una Colombia diferente, cercana al pensar y no tan solo al sentido común? Muchas gracias a ustedes de parte del auditorio, muchas gracias a las intervenciones y de verdad creo que nos hemos sentido en un público especialmente cálido y afectuoso. Gracias finalmente a Mario Chávez, a Julio Pereira, a Mauricio Vargas, a Roberto Ponce. Esperamos que haya, ojalá, una segunda parte de este conversatorio. Los invitamos a seguir con la programación de Casa en Europa. Justamente en este momento se está llevando a cabo la obra de teatro de los que no te hayan contestado. Los fundadores. No sé por qué no me contestaron. Una pregunta. Sí. Claro. Sí. Le iban a conectar con el